Donald Trump enfrenta una dura respuesta de Canadá. El primer ministro Mark Carney rompió las negociaciones, rechazó las nuevas exigencias de Washington y prepara represalias comerciales. Así que quédense hasta el final porque, bueno, esta pelea acaba de escalar mucho más. Y rápidamente, amigos, no olviden suscribirse al canal para saber lo que está pasando de verdad en Estados Unidos. Comencemos. Donald Trump está publicando sobre salones de baile dorados adjuntos a la Casa Blanca y carreras de autos Indy en Washington, D.C., mientras que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se dirigió a su nación y al resto del mundo sobre las tácticas de mala fe del régimen de Donald Trump, las cuales llevaron a Mark Carney a decirles a los negociadores canadienses en Washington, D.C., no se puede hacer un trato con malas personas y el régimen de Donald Trump son personas pésimas lideradas por un delincuente en la cima. Lideradas por un en la cima. Ahora bien, el primer ministro Mark Carney no usó esas palabras exactas, pero su discurso al pueblo canadiense, que concluyó hace unos días y que también creo que fue un discurso para el resto del mundo sobre el nuevo orden que se está formando, donde Estados Unidos está aislado, muy débil y francamente más extraño bajo el régimen de Donald Trump, abordó todos estos factores y fue sumamente poderoso. Donald Trump, sin embargo, estuvo publicando hace unos días sobre su salón de baile dorado. Un trabajo tremendo se está realizando en el magnífico complejo militar del salón de baile que se está construyendo en los terrenos de la Casa Blanca. Donald Trump publicó estos días y luego la cuenta oficial de la Casa Blanca publica: ya volvemos. El 250 aniversario de Estados Unidos va en marcha. Está haciendo una extraña carrera de autos Indy a través de Washington, D.C. con todos estos patrocinadores corporativos, buscando favores a cambio de concesiones con el régimen de Donald Trump, y esto es totalmente delirante. Mientras tanto, el primer ministro Mark Carney estuvo abordando un problema importante. Estados Unidos amenazó con aranceles del 50% en contra de Canadá, a menos que Canadá hiciera un trato con los Estados Unidos. Esto fue a principios de la semana pasada, claro. Parecía que se estaban teniendo algunos progresos, pero Canadá siempre dejó claro que, bueno, un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Y luego, hace unas noches, antes de que, expirara el plazo, ya que Donald Trump siempre cambió los plazos, nos enteramos de que el primer ministro Mark Carney les dijo a sus negociadores: salgan de Washington, D.C. en este momento. El régimen de Donald Trump está participando en tácticas de mala fe. Ahora, lo que el régimen de Donald Trump intentaba hacer, además de todas sus otras demandas de mala fe, era exigir a último minuto que Canadá no pudiera hacer acuerdos comerciales que estaba realizando con otras naciones en todo el mundo. Estados Unidos quería supervisar y bloquear la capacidad de Canadá para hacer acuerdos comerciales en otros lugares. Esa fue la gota que derramó el vaso para el primer ministro Mark Carney, especialmente cuando el primer ministro Mark Carney ha estado haciendo todos estos importantes acuerdos en todo el mundo, mientras que Canadá ha demostrado su previsibilidad y confiabilidad, mientras que el régimen de Donald Trump ha convertido a los Estados Unidos en algo muy parecido a una nación en desarrollo, un desastre autoritario catastrófico de este lado. Y creo que eso es ponerlo en términos amables. Así que el primer ministro Mark Carney se dirige a la nación y al mundo de manera responsable en estos días, mientras que Donald Trump está metido en este comportamiento extraño. El primer ministro Mark Carney dejó muy claro que nos retiramos cuando el régimen de Donald Trump participó en tácticas de mala fe y que no nos íbamos a rendir. Esto fue lo que dijo. Miren, por favor. So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. El primer ministro Mark Carney luego habló sobre cómo, especialmente en este momento, dado todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, cree que probablemente ellos necesitan nuestra energía, mientras que Donald Trump se queja de los déficits con Canadá. Quiero decir, te das cuenta de que no es real, ¿verdad? Es porque te enviamos la mayor parte de energía que necesitas y esto es beneficioso para ti. Como que lo entiendes, ¿cierto? Entonces, mientras que Donald Trump ha comenzado esta guerra catastrófica en Irán, donde la energía es necesaria, ahora quiere buscar pelea con Canadá. Una Canadá que siempre ha estado ahí para ti y siempre ha estado respaldándote. Esto es lo que estás haciendo, Donald Trump en los Estados Unidos. Miren, por favor. Another prominent justification for U.S. tariffs has been their claim that since the United States runs, quote, a trade deficit with Canada, we were ripping them off. Also a quote. But the U.S.'s narrow merchandise trade deficit only exists because the U.S. buys so much of its energy from Canada. Canada fuels American growth, supplying 99% of their natural gas imports, 85% of their electricity imports, 60% of their crude oil imports. I don't think they want us to stop sending any of that energy.
Mark Carney luego respalda la razón principal por la que estas negociaciones se cayeron antes incluso de que se cumpliera el plazo. Sí, luego Donald Trump intentó introducir este concepto en que no podemos hacer acuerdos con otras naciones, y quiero que vean por favor. The U.S. introduced in the last hours, efforts to restrict our ability to have other trade deals. You heard me say a moment ago what we've accomplished in the last year, 20 new deals, economic and security partnerships. The prospect of doubling our market access because we believe in free trade. We're the partner of choice in many respects for countries around the world, and the Americans wanted to restrict that. They had language that they wanted to restrict that. El primer ministro Mark Carney habla de cómo Canadá siempre estuvo advirtiendo que América, Estados Unidos, siempre intentará doblegarnos, que siempre intentarán o inventarán, mejor dicho, una excusa de mala fe distinta sobre lo que les molestaba ahora, pero la intención era adueñarse de nosotros y quebrarnos, y el pueblo estadounidense lo sabe. Por eso el pueblo canadiense fue con los codos arriba, por eso este boicot al turismo de Estados Unidos, por eso este boicot a los productos de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el primer ministro Mark Carney. Miren por favor. Last spring, I warned that America is trying to break us so they can own us. And I promise that that will never, ever happen. We are keeping that promise. Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away. And we are just getting started. El primer ministro Mark Carney dijo, y miren, si el régimen de Donald Trump piensa que estos aranceles nos van a dividir, este es un cálculo masivamente erróneo. Miren por favor. The new U.S. tariffs are designed to hurt us and divide us. They're a miscalculation. They're a miscalculation because Canadians will always take care of each other. We know we're stronger together. In the last year and a half, Canadians have met this moment with resolve, with purpose, with strength. In many ways, vacationing in national parks, buying Canadian products, choosing Canadians, small acts of solidarity, repeated millions of times that make a statement. We're masters of our destiny. Luego la prensa canadiense le preguntó al primer ministro Mark Carney por qué parece que ahora Mark Carney va a la guerra, a una guerra comercial. El primer ministro Mark Carney dijo, porque fuimos atacados, porque estamos en una guerra comercial, Estados Unidos nos declaró la guerra comercial y vamos a responder y vamos a ganar. Esa es la postura en la que está Canadá en este momento. Miren, por favor. Why does it feel like today Mark Carney is going to war? Trade war. The tone. Because we're attacked. Like you're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. We're going to focus on what we can control. We're going to build. Luego escuchamos al primer ministro conservador de Ontario, Doug Ford. Esto es lo que tuvo que decir. Miren, por favor. And again, I'm going to give the Prime Minister credit one more time. It's very complicated, folks. And, you know, President Trump, he can't be trusted. Simple as that. He changes the deal. He keeps moving the goalpost. You know, let me tell you about President Trump. President Trump is the type of person that would steal your lunch money the first day. He'd steal the toque off your head the second day, and the third day he'd steal your running shoes. He is not to be trusted whatsoever. We need to stay united. Mientras tanto, tienes a representantes comerciales de los Estados Unidos, como Jefferson Geer, quejándose e intentando retratar a los Estados Unidos como una víctima de una agresión canadiense porque Canadá respondió a los ataques de los Estados Unidos. Geer está como, ¿por qué tomarían represalias en contra de nosotros? ¿Por qué nos atacan? Miren, por favor. Big news. So what do you expect to happen from here? Do you think trade talks will get back on track, or will there be a pause here for a while? It's hard to say. We don't have new talks planned with the Canadians. We're moving forward with measures that respond to Canadian retaliation. Remember, as President Trump has introduced a trade policy to reshore American production, protect American jobs, two countries have retaliated against the United States, the People's Republic of China and
Canada. And Canada does a lot of business with China. They do, and they continue to retaliate. And after a year of that retaliation, we've said enough, and so we've taken countermeasures. Our interest is in protecting American workers and protecting American supply chains. We've been offering to bring the Canadians along on that path, really to cut the tariffs on them, on steel, on tariff autos, even lumber, things that are sensitive for them. And they've always had the best deal, and they still would have an even better deal, but they didn't want that. Muy bien, y él dice, nuestro objetivo siempre ha sido obtener el mejor trato para el pueblo canadiense, pero nunca un trato a cualquier precio o en cualquier plazo arbitrario. Vamos a hacer el mejor trato para Canadá y no nos vamos a rendir ante estas tácticas extrañas y de mala fe de Donald Trump. Miren, por favor. Our goal has always been to get the best deal for Canadians, never a deal at any price or on any time frame. El primer ministro Mark Carney habló de cómo Canadá se dio cuenta antes que muchos en todo el mundo, tal vez los primeros en todo el mundo, de que Estados Unidos iba a transformar todas sus relaciones comerciales y atacar a sus socios comerciales, y Canadá, bueno, pues se había preparado para ello a largo plazo. Miren, por favor. We've been under no illusions. We recognized from the start that America has changed. Early last year in this room, I observed that the decades-long process of steadily increasing integration between our economies was over. Our government understood before many that America would transform all of its commercial relationships, that it would put a series of tariffs on its closest allies and use economic integration as a weapon. We recognize that sometimes its signature was written in pen. El primer ministro Mark Carney habla de los efectos acumulativos de todas las demandas de mala fe en estas discusiones con el régimen de Donald Trump, incluidas las nuevas demandas a último minuto. Simplemente lo dejó claro, no se puede hacer un trato con esta gente, no se puede hacer ningún trato con malas personas como estas, especialmente no se puede hacer un buen trato con malas personas. Miren, por favor. And while we believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement, in recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. In short, they asked too much and they offered too little. More fundamentally, the cumulative effect of U.S. demands revealed the limits of their commitment to a true economic partnership. El primer ministro Mark Carney luego, explica cómo durante el año pasado Estados Unidos impulsó aranceles en contra de Canadá, en contra de México, en contra de otros, y simplemente inventaba diferentes justificaciones. Estamos enojados contigo porque hiciste comerciales sobre Ronald Reagan usando sus palabras exactas de Ronald Reagan, de que Ronald Reagan no era fanático de los aranceles. Estamos enojados contigo por eso. Y es como, de acuerdo, pero todos ustedes son un grupo de sociópatas bajo el régimen de Donald Trump. Miren, por favor. Over the past year, the U.S. has imposed a series of tariffs that violate its commitment under our agreement with them in Mexico, so-called CUSMA. The United States has continually changed their rationale for these actions, from fentanyl to taxes on U.S. tech giants, to certification of U.S. aircraft, to the sharing of tolls of a bridge that Canada built and paid for, to our dairy policy, to provincial decisions not to sell American alcohol during the trade war, to a television advertisement that quoted Ronald Reagan, to smoke from wildfires while they threatened our communities. El primer ministro Mark Carney luego habla de cómo las exportaciones canadienses a los Estados Unidos ayudan al pueblo estadounidense, reducen los costos para las familias estadounidenses, los aranceles son impuestos, pero a Donald Trump no le importa eso porque a Donald Trump no le importa para nada al pueblo estadounidense. Miren, por favor. On the other hand, Canadian exports to the United States lower costs for American families. In contrast, tariffs are taxes. Taxes which are ultimately paid by U.S. consumers. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego dice que Canadá impondrá un régimen de represalias igualando los nuevos aranceles de Washington dólar por dólar. Miren, por favor. Now, Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics.
Also include products that are currently subject to unjustified Section 232 and 338 tariffs. This is a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian. Y dice que Canadá es la mejor economía conectada del mundo, y el régimen de Donald Trump se puso celoso de eso. Esa es una de las razones por las que querían inyectar un nuevo término en el acuerdo de que no podíamos seguir haciendo acuerdos con otros países, porque Donald Trump no puede hacer acuerdos en ninguna parte que no sea tratando de intimidar a lo que todo el mundo dice. No, amigo, no queremos hacer esto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Y todo el mundo le está haciendo frente. Donald Trump quería imponer una prohibición a Canadá de que no podían hacer acuerdos con otros países. Miren, por favor. Canada is now the best connected economy in the world. Over the last year, we have signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canadian businesses now enjoy tariff-free access to 1.5 billion consumers. Over the next 6 months, we'll double that number through new trade deals from ASEAN to India. Aquí tenemos más del primer ministro Mark Carney de Canadá hablando de cómo Canadá es la mejor economía de todo el mundo, la mejor conectada al menos. Miren, por favor. Canada is building such unparalleled market access because we're trusted, because we're reliable, and because we have what the world wants. That's why the world is coming to our door. In just 3 weeks, we'll host the first Canadian Investment Summit in Toronto. The summit is attracting the world's largest investors who collectively manage over $100 trillion in assets. When they get here, they'll find a Canadian economy that has never been more connected or more ambitious. Y luego el primer ministro Mark Carney habla sobre cómo hemos propuesto consistentemente asociaciones a largo plazo, pero América, Estados Unidos, como quieran, ha rechazado todo esto y estamos pasando la página ahora. Miren, por favor. Last month, when the United States announced another round of unjustified tariffs, I gave our negotiating team a new mandate to seek a fair deal negotiated in good faith. Because I believe that people on the ground, on both sides of our border, want this relationship to work. The bonds between Canadians and Americans are long and they remain strong. A mutually beneficial trade agreement is possible, one that respects our sovereignty, one that builds on our complementary strengths, one that lowers costs for families on both sides of the border, one that creates good jobs for our workers. Canada has always worked towards these goals, even while America's attention and dedication to them have wavered. We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. So last evening, I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. Es importante que tengamos una buena alfabetización mediática porque el régimen de Donald Trump está usando propaganda todos los días de la peor clase que existe. Así que en estos días de nuevo Donald Trump acude a Barack Rabbit de Axios, está de vuelta, ¿verdad? O Stray Jeans de Fox. El medio del régimen estatal, con sede en Tel Aviv, o Barack Rabbit de Axios, quien también tiene su sede en Israel. Estos son los dos reporteros principales para la propaganda del régimen de Donald Trump. Barack Rabbit dice: emoji de sirena, emoji de barco, emoji de barril de petróleo. Así es como saben que va a ser, bueno, algo grande, amigos. Alrededor de 40 petroleros transitaron dentro y fuera del estrecho de Hormuz a través del canal profundo del sur. Esto fue el viernes. Alrededor de 16 millones de barriles de petróleo salieron del estrecho de Hormuz a través del canal sur, del sur. Esto fue en tan solo un día, en una noche. 3 funcionarios de Estados Unidos me dijeron todo esto. Siempre son 3 funcionarios de Estados Unidos, o probablemente sean siempre las mismas personas, en mi opinión, ¿no? Probablemente sea Chris Wright, probablemente sea Kushner, probablemente sea alguna otra persona para que puedan decir que son 3. Solo eligieron un número al azar. Alrededor de 40 petroleros transitaron alrededor de 16 millones de barriles de petróleo, amigos. 16 millones de barriles de petróleo.
Y amigos, ¿qué creen? Todo esto es falso. Tal vez hubo 5 petroleros, tal vez hubieron, ¿qué? 4 millones de barriles, 5 millones de barriles, tal vez no hay 16 millones de barriles, amigos. Hay conceptos económicos muy básicos aquí, de oferta y demanda, y hay una razón por la que nuestras reservas estratégicas de petróleo han tocado fondo y seguimos recurriendo a ellas. No se están rellenando y hay una razón por la que el precio del diésel y la gasolina en este momento está por las nubes, por la que incluso el precio del crudo en el mercado del papel, del crudo white o Brent, está subiendo y subiendo y subiendo y puede llegar a más de $100 el barril muy pronto. Como saben, el precio del diésel está llegando muy cerca de los $200 el barril en este margen 321, 102 el barril, esa es la diferencia entre el precio y la refinería del diésel y el precio del crudo, ¿verdad? Y tu diferencial 321 se vuelve un poco más complicado, pero básicamente eso es todo lo que es, y es porque esto, no está sucediendo. Si estuviéramos sacando todo este petróleo, como ellos dicen, todos los precios de la gasolina bajarían y todo sería mucho más económico, pero todo es una maldita mentira, todo es algo creado, algo falso. Mientras tanto, en el régimen de Benjamin Netanyahu, se están acercando cada vez más a intentar provocar a Turquía a una guerra. El Jerusalem Post dice que las elecciones que Israel aprendió en Cisjordania, Gaza, Siria, Líbano e Irán se aplican también a Turquía desde Idlib hasta Estambul. Israel atacará si es necesario, no se defenderá. Y hemos estado viendo el tamborileo constante en el régimen de Benjamin Netanyahu para la guerra, tanto con Siria como una escalada de la guerra en Siria y Turquía. Vimos el régimen de Benjamin Netanyahu atacar el aeropuerto a finales de la semana pasada en Siria, diciendo que era porque, y estaba cerca de Turquía, la base aérea también, Siria y Turquía estaban cooperando entre sí. El ministro de Defensa de Israel, de hace unos días, llamado Israel Katz, dijo que las fuerzas de defensa de Israel recomendaron múltiples veces llevar a cabo el ataque en el aeródromo de Abu al-Dur, en Siria, basándose en información clara e inteligencia recibida sobre la intención de Turquía al realizar operaciones que pondrían en peligro la seguridad de Israel. ¿De acuerdo? Y es ahí donde se dirigen ahora, llevando la guerra y... Esto no es suficiente genocidio en Gaza, Líbano, ahora también guerra con Siria, que el ministro de la diáspora de Benjamin Netanyahu dijo el otro día que Siria es como Gaza pero con esteroides y luego Turquía, y seguimos siendo eso, ¿no? También, como saben, el intento del secretario del Tesoro, Scott Benson, de manipular varios mercados, ahora colapsó y está desmoronándose. He mirado el historial de Scott Benson, por cierto, de su etapa maga, fue porque el tipo era un fracaso, cuando el propio fondo pasó de ser un fondo de $5.000 millones a uno de $500 millones demasiado rápido, porque no era tan bueno. Y esa fue su etapa maga, su trayectoria básicamente, apostar siempre en contra de la economía y vender en corto, ya saben, short o ventas en short o ya saben, short selling, como lo conozcan, que por si no entienden qué es, rápidamente. A diferencia de una inversión normal, los que hay gente que vende en corto o hace ventas en short, significa que ellos no compran una acción, sino que la piden prestada pensando que esta acción va a bajar de precio y luego la devuelven al precio actual y se llevan la diferencia que tenían en ese momento. Espero que la hayan entendido. Pero esto es una práctica que de hecho no es legal en todos los países. Y así es como cayó, como les digo, en la gracia de Donald Trump, pero su fondo perdió como el 90% de su valor, creo, o alguna cifra enorme como esa. Así que no es ningún genio, es un idiota. La gente actúa como si este tipo supiera lo que hace y no, este tipo es un total fracaso. El Financial Times informa ahora, la batalla del mercado de bonos de Scott Benson comienza a parecerse a la guerra de su jefe en Irán. Un conjunto enredado de objetivos, un oponente subestimado en el mercado de bonos y un camino inverosímil hacia la victoria, al igual que el conflicto en el Medio Oriente. Todos vamos a sufrir, quiero decir. Miras antiguos aliados de Estados Unidos como Qatar. Qatar recortó los presupuestos gubernamentales hasta en un 30%. Recortó la ayuda en el extranjero en aproximadamente un 85% a medida que la guerra con Irán, ha devastado su economía. Dependiente del gas natural licuado, el FMI proyecta que el PIB de Qatar se concentrará un 8.6% en el 2026. Gran trabajo de Qatar, dándole a Kushner todo este dinero. Mientras tanto, estaba echando un vistazo esta mañana también a la televisión iraní de hace unos días. El jefe militar de Irán visitó una instalación subterránea de producción de misiles balísticos, mostrando el gran aumento en la producción de armas desde que comenzó la guerra allí. Dice que, por la gracia de Dios, han podido producir equipos mucho mejores que en el pasado. En términos de cantidad, han logrado escalar la producción significativamente mucho más alto de lo que jamás habían llegado. Los medios estatales destacaron un aumento de 3 veces en la producción de drones Kamizake desde el inicio del conflicto y afirmaron que Irán ahora se ubica entre las 10 principales potencias de misiles de todo el mundo y sexto en capacidad de drones.
Ya saben, este tipo de ataques, ¿no? Este jefe militar iraní mostró todas las instalaciones de drones y tienen muchísimas armas solo en esta instalación subterránea. Así que cuando Donald Trump dice no tienen nada, están acabados, no tienen absolutamente nada, pues déjame decirte que tienen un montón de misiles y tienen bastante con qué atacar. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video, espero de todo corazón que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, yo soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.